Como clínicos, generalmente estamos acostumbrados a recurrir a la literatura y a la evidencia para informar nuestra práctica clínica, ya sea en medicina, en odontología, en enfermería, etc. Pero ¿qué hacemos cuando necesitamos actualizar, informar o innovar nuestra práctica pedagógica? ¿A qué fuentes recurrimos y cómo localizamos la evidencia? En esta serie de 2 videos estaremos revisando el por qué, el dónde y el cómo encontrar esta evidencia. En este primer video estaremos revisando el por qué es importante informar nuestra práctica docente basada en la evidencia y dónde localizar estas fuentes de información. No olviden suscribirse a este canal para estar atento cuando publiquemos la segunda parte de esta serie. Hola a todos y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión estaremos revisando las diferentes fuentes de información y dónde buscar evidencia para informar nuestra práctica docente, específicamente en lo que respecta a educación en las ciencias de la salud. Antes de comenzar a revisar las diferentes fuentes que tenemos a disposición, es importante aclarar por qué debemos hacer esto, por qué debemos preocuparnos de informar nuestra práctica docente con la evidencia actual y por qué debemos saber cuáles son las fuentes apropiadas para indagar. Al igual que si quisiéramos indagar sobre un tema en particular en nuestra práctica clínica, ya sea porque tenemos un caso clínico sobre el cual necesitamos saber más, si tenemos curiosidad frente a algún tema específico o si queremos actualizarnos en relación a diferentes temas, nuestra práctica docente merece la misma rigurosidad y profesionalismo. Sin embargo, puede que no estemos acostumbrados a ser proactivos en la búsqueda de información y evidencia en educación. La buena noticia es que existe un número creciente de recursos para obtener información que nos puede ayudar a validar y también a mejorar nuestra labor docente. ¿Por qué entonces debemos estar al tanto de estas fuentes de información y saber dónde y cómo indagar? Primero, y lo que muchos ya deben estar pensando, es lógicamente para poder localizar nueva información, ya sea que responda a nuestras propias preguntas o inquietudes frente a nuestra docencia o preguntas de investigación en educación. ¿Será que mi pregunta ya tenía respuesta? ¿Será entonces que debo reenfocar mi pregunta? Ya sea para responder a dudas desde nuestra propia docencia o preguntas de investigación, el ser capaces de identificar las fuentes de información y saber utilizarlas nos va a permitir acceder a lo que ya se sabe, sin la necesidad de reinventar la rueda. Otro punto importante es el hecho de acceder e identificar a diferentes marcos de referencia y bases teóricas sobre lo que hacemos. Muchas veces lo que hacemos lo hacemos por intuición o porque así lo hemos visto de otros. Sin embargo, el saber las bases teóricas e identificar los marcos de referencia que constituyen la base de lo que hacemos puede llevarnos a progresar y mejorar nuestra labor. Por ejemplo, podemos estar curiosos sobre la motivación de nuestros estudiantes y tener una intuición de que debemos promover que se motiven por razones propias y no por recompensas o por presiones externas. Podemos intuir que eso les llevará a mejores resultados. O también podemos pensar lo contrario. Ahora, si consultamos las fuentes y la evidencia, probablemente lleguemos a dar con que existe una teoría llamada la teoría de la autodeterminación y que postula precisamente que la motivación intrínseca y autónoma conlleva a mejores resultados que la motivación extrínseca y de paso informarnos de cómo esto se puede llevar a la práctica de forma concreta. De esta forma, entonces, esta búsqueda puede llevarnos a tener un argumento para el trabajo que realizamos y también la justificación para realizar investigaciones en educación. Y otro punto importante es que al identificar las fuentes de información y saber buscar, esto puede constituir el puntapié inicial para innovar en nuestra práctica docente y también para realizar investigación en educación. A los días de hoy, estas innovaciones, generación de material e investigación educativa es en muchas escuelas considerado para el progreso en la carrera académica y también es considerado por agencias acreditadoras en momentos de evaluar nuestros programas de estudio. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos el criterio 10 de la acreditación de programas de pregrado de la Comisión Nacional de Acreditación, que explícitamente hace relación con la producción de material e investigación educativa por parte del cuerpo docente. A pesar de todo esto, buscar evidencia en educación en ciencias de la salud no es tarea fácil. Esto no es como en nuestras disciplinas, en que usualmente tenemos bases de datos dedicadas a lo que queremos buscar, como PubMed o Embase para medicina, o el Dentistry and Oral Science Sources para lo que es odontología. En educación en salud no existen bases de datos que indexen exclusivamente en este tema. Por lo tanto, no son muchas las fuentes de información y es un real desafío
el saber identificarlas y combinarlas para dar respuesta a nuestras interrogantes. Al realizar nuestras búsquedas entonces en educación en salud, nos vemos al medio de dos caminos, entre las fuentes dedicadas a las ciencias de la salud por una parte y a las fuentes dedicadas a la educación por otra parte. Debemos entonces combinar bases de datos y palabras claves también para balancear la cantidad de resultados que obtendremos, pero también para que estos resultados sean pertinentes. Y aquí es donde nos topamos con dos conceptos que son muy relevantes a la hora de realizar una búsqueda. Estos son los conceptos de sensibilidad y especificidad. Por una parte, la sensibilidad de una búsqueda, en términos sencillos, es cuánta información seremos capaces de identificar, cuán sensible es la búsqueda, mientras que la especificidad se refiere a la precisión de la búsqueda, de todo lo que encontramos, cuán pertinentes son los resultados, cuán útiles son. La verdad es que no sacamos nada con diseñar una búsqueda que nos dé 20.000 resultados, o sea que sea muy sensible, pero que su especificidad sea muy baja, o sea que lo que encontremos no nos sirva. Por otra parte, tampoco pretendemos que la búsqueda nos entregue 3 resultados que sean muy apropiados y pertinentes, pero seamos incapaces de identificar más información. Por lo tanto, a lo que debemos apuntar es a balancear estos dos conceptos. En el próximo video profundizaremos más acerca de cómo realizar este balance y cómo construir nuestras búsquedas. Por ahora quedémonos con estos conceptos y tengámoslos presentes. Otro problema relacionado a esto son las palabras claves que posee cada base de datos. Cada base de datos tiene su tesauro o su diccionario de palabras claves a través de las cuales indexan sus citas, indexan las referencias bibliográficas. El problema es que no siempre lo que nosotros entendemos de un concepto es lo mismo que entiende el tesauro de una base de datos. Oh, really? Por ejemplo, con el concepto de feedback o retroalimentación. La palabra clave feedback puede ser entendida desde un punto de vista biomecánico, desde un punto de vista de procesos y sistemas y también desde un punto de vista de psicología educacional. Por esto es tan importante informarnos de las palabras claves de una base de datos. Para esto uno generalmente diseña una búsqueda tipo y la va adaptando a las diferentes fuentes de búsqueda. Esto también va a contribuir al balance de lo que hablábamos entre la especificidad y la sensibilidad. La primera fuente de información que revisaremos son las bases de datos. Y sin duda que hay muchas. Aquí vamos a revisar las principales que no pueden faltar en nuestras búsquedas en educación en salud. Primero que todo, es importante clarificar el cómo accedemos a las bases de datos. Generalmente accedemos a ella mediante un motor de búsqueda y no directamente a ella. Por ejemplo, Medline se puede acceder gratuitamente a través del motor de búsqueda PubMed. En este caso, la base de datos es Medline, pero el motor de búsqueda es PubMed. A su vez también podemos acceder a Medline a través de EBSCO, que es otro motor de búsqueda, y así sucesivamente. Las suscripciones que tienen su biblioteca en sus universidades pueden variar las diferentes bases de datos y motores de búsqueda a los que tienen acceso. La primera base de datos es obviamente Medline, que es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y contiene más de 73.000 citas indexadas en relación a educación en salud, y más de 300.000 citas indexadas que se consideran relevantes para la educación en salud. Podemos acceder gratuitamente a ella a través de PubMed. En segundo lugar tenemos a Embase, que es la contraparte europea de Medline, y por lo tanto indexa muchas más citas europeas que norteamericanas. Embase se accede solo por suscripción e indexa más de 43.000 citas en educación en salud y más de 100.000 citas que pueden ser relevantes para nuestra disciplina. Ahora, una tercera base de datos que no podemos dejar de explorar es CINAHL, que es una base de datos muy grande que viene desde la enfermería. Y a pesar de que hay alrededor de 1.500 citas indexadas como educación en salud, hay alrededor de 100.000 citas que nos pueden ser relevantes y que pudiesen informar una búsqueda en relación a esto. Podríamos tomar entonces a Medline, a Embase y a CINAHL como las bases de datos primarias de ciencias de la salud que nos pueden servir para una búsqueda en educación en salud. Sin embargo, solo con este tipo de bases de datos no logramos abarcar la complejidad de disciplinas que contribuyen a la educación en salud. Recordemos que no solo tiene gran aporte las ciencias médicas, sino también las ciencias sociales, como la educación en general y también la psicología educacional. Por esto, una cuarta base de datos primaria desde las ciencias sociales es ERIC, y es la base de datos más grande dedicada a educación, y lo bueno es que es de acceso gratuito. A pesar de que el énfasis de esta base de datos es en relación a educación primaria y secundaria, aquí encontramos alrededor de 17.000 citas en relación a educación en salud.
También es importante, ya que mucha de la información que podemos encontrar en esta base de datos tiene un gran potencial de ser transferida a nuestra área de educación. Como decíamos antes, no es necesario reinventar la rueda y nuestras inquietudes o curiosidades también pueden ser informadas desde la investigación educativa en otras disciplinas. Finalmente, también consideramos a una base de datos proveniente desde la psicología como una de nuestras fuentes primarias. Y esto corresponde a PsycInfo. Aquí encontraremos más de 4.000 citas indexadas en lo que respecta a educación médica y más de 100.000 citas relacionadas con el contexto general de educación en salud y también relacionadas con lo que es enseñanza y aprendizaje. Ahora, una base de datos que podemos considerar como un bonus track es la Science Citation Index de la Web of Science. Si bien esta base de datos tiene otro método de búsqueda que no se basa en palabras indexadas, posee referencias bibliográficas de alrededor de 4.000 revistas, pero su gran ventaja es que nos va a permitir realizar lo que se denomina una búsqueda retrógrada. ¿Qué es esto? Es cuando tenemos un artículo seleccionado y deseamos buscar las referencias bibliográficas que posee este artículo para ver si alguna de estas nos puede servir. Entonces, Science Citation Index nos permite ingresar el artículo y tener un listado automático de estas referencias. Las búsquedas en bases de datos son muy importantes, pero no lo son todo. Si queremos realizar una búsqueda acabada, debemos incorporar otras fuentes adicionales. Aquí veremos entonces lo que es la búsqueda manual, la consulta a expertos y también lo que es la búsqueda en la literatura gris. Primero, la búsqueda manual se refiere literalmente a buscar de forma manual en las revistas, ya sean las versiones impresas o electrónicas. Este tipo de búsqueda obviamente requiere mucho tiempo y puede ser muy tediosa. Sin embargo, es una buena estrategia para complementar la búsqueda en bases de datos, que por motivos, por ejemplo, de mala indexación de palabras claves, puede que resulte en perder información valiosa para nuestra búsqueda. Ahora, por suerte, la mayoría de las revistas de mayor impacto en educación en salud posee buscadores internos, para así no tener que estar revisando número por número. Las principales revistas que les recomiendo para incorporar en sus búsquedas manuales son las siguientes. La primera revista es Medical Teacher, que es la revista oficial de la AME, de la Association for Medical Education in Europe, y donde aquí podemos ver un ejemplo de cómo realizar una búsqueda manual o una búsqueda avanzada para no tener que buscar número por número. Otra revista muy importante también es el Medical Education, que pertenece a la Association for the Study of Medical Education. También es una revista de alto impacto en educación en salud. Después tenemos dos revistas norteamericanas que también son muy importantes. Una es el Advances in Health Science Education y por otra parte tenemos el Academic Medicine. Estas cuatro revistas, a pesar de estar dedicadas mayoritariamente a lo que es educación en medicina, también publican temas bastante transversales a lo que es educación en ciencias de la salud y también estudios en educación en otras disciplinas de la salud, como odontología, enfermería, etc. Luego tenemos desde Estados Unidos el Journal of Dental Education y su contraparte europea, el European Journal of Dental Education. Muy buenas revistas para quienes se dedican a la educación en odontología. Luego una revista muy buena desde la enfermería es el Nurse Education Today. Y una revista que destaco y recomiendo, que es de habla hispana, es la revista Educación Médica. Por supuesto que hay muchas más, pero creo que estas son las principales que sí o sí debemos revisar. Recuerden también que ustedes pueden suscribirse a esta revista de forma gratuita para recibir actualizaciones en sus correos sobre las nuevas publicaciones que van apareciendo. Otra forma de búsqueda es también el contacto de expertos para saber si hay publicaciones de ellos que no hayamos encontrado. Es difícil a través del correo electrónico realizar consultas a cada experto. Sin embargo, un recurso que nos puede facilitar esto es ResearchGate, donde podemos acceder al perfil de los investigadores, revisar sus publicaciones o proyectos en curso y en caso que no estén disponibles para descarga, podemos enviarles un mensaje a través de ResearchGate pidiéndoles una copia. Un último recurso para alimentar nuestras búsquedas es la literatura gris. Este término de gris no se refiere a su calidad, sino que a su medio de publicación. La literatura gris se refiere a todo medio de publicación, ya sea impreso o electrónico, que no esté controlado por derechos comerciales y por una editorial comercial, donde podemos encontrar, por ejemplo, las versiones preimpresas de artículos, diferentes tipos de reporte, tesis, artículos en preparación, informes sobre estándares, presentaciones en conferencias y reportes de diferentes comités y organizaciones, entre otros.
Si bien es cierto que la literatura gris no ofrece grandes ventajas en comparación con los medios de búsqueda que ya hemos revisado, podemos destacar que sirve bastante para encontrar estudios con resultados negativos, que se hacen difíciles de publicar, y también para acceder a diferentes tipos de tesis que aún no derivan en artículos publicados. Algunos recursos útiles para encontrar literatura gris son, por ejemplo, Google Scholar, que nos permite realizar búsquedas simples o avanzadas con filtros y que derivan en todo tipo de resultados, ya sea publicaciones comerciales o pertenecientes a la literatura gris. Luego tenemos a OpenGrade, que es una muy buena fuente de literatura gris desde Europa. Además es gratuita y contiene alrededor de 700.000 referencias. También tenemos a OATD, que es el Open Access Thesis and Dissertations, que también es gratuito. Incluso, también puede ser útil acceder a sitios de bibliotecas nacionales para acceder a la literatura gris, como lo que es la British Library que vemos acá en el ejemplo. En este video entonces hemos podido ver por qué es importante basar nuestra docencia en evidencia y la relevancia de poder identificar buenas fuentes de búsqueda y también de ser eficientes en cómo combinarlas para así poder encontrar respuesta a nuestras inquietudes. Sabemos que realizar una buena búsqueda de evidencia en educación en salud no es tarea fácil y donde un primer paso es saber dónde buscar. En el siguiente video estaremos revisando el cómo construir una búsqueda y cómo realizar una búsqueda, principalmente a través de una base de datos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Estaremos publicando más contenido como este y recuerden que estaremos publicando la segunda parte de este video donde veremos cómo construir búsquedas para localizar la evidencia en educación en ciencias de la salud. Nos vemos.